Bienvenidos a mi canal. Astrología Percy. Hoy vamos a hablar de Venus y Saturno aspectados en la carta natal. Del libro de Sue Tompkins. Decirle a una persona Venus-Saturno que lleva puesto algo realmente bonito y seguramente no tardará en enrojecer ni en murmurar algo parecido a «esto tan viejo, me costó muy barato en las rebajas», o bien «sí, pero es una pena, pues tiene un gran agujero aquí detrás». Como puede esperarse, esta combinación se halla muy vinculada a todos aquellos problemas relacionados con la autoestima, sobre todo respecto a la belleza de uno mismo y, en el caso de las mujeres, respecto a su feminidad. Durante la infancia, y especialmente las mujeres, debieron de recibir, ya desde muy pequeñas, mensajes tempranos en los que se les advertía que no debían ser presumidas ni vanidosas, que la apariencia física no tenía ninguna importancia y que, después de todo, eran tan poco atractivas que no tenían por qué preocuparse. Por regla general, las personas con esta combinación astrológica no suelen preocuparse demasiado por su físico y tienden a cultivar otras facetas de su personalidad. Sin embargo, normalmente son tan conscientes de su apariencia como puedan serlo otras personas, pero no les gusta que los demás puedan considerarlas presumidas o vanidosas y, aún menos, que piensen que ellas mismas se consideran atractivas o especialmente importantes. Esto acostumbra a ser mucho más común en el caso de las mujeres, ya que, normalmente, la mayoría de las veces, estas suelen ser educadas para que se preocupen por su aspecto. Muchas personas con algún aspecto inarmónico entre Venus y Saturno tenderán a depender más de su luna. Al tener bloqueada su faceta venusina, utilizarán su faceta lunar para relacionarse con los demás, ya sea sintiéndose atraídas hacia los tipos lunares o bien atrayendo a los demás, y ya no tanto por su aspecto físico como por su amabilidad, su cariño y su afán de protección. Normalmente, durante su infancia, el sujeto debió de recibir muy poco cariño, en particular por parte del padre. También suele ser frecuente que el padre fuese considerado como alguien que no se valoraba a sí mismo, alguien que no fue querido o que apenas recibió muestras de afecto. Cuando se les pregunta, muchas personas Venus-Saturno aseguran no recordar haber estado sentadas en las rodillas de sus padres o haber recibido alguna muestra de cariño. Quizá la madre fuese más afectuosa y comprensiva, pero también bastante severa y amante de la disciplina. Por ello, no resulta extraño que las personas con aspectos inarmónicos, y a veces también con la conjunción, encuentren muy difícil tanto dar como recibir amor o muestras de cariño. Así, tanto los abrazos como los besos o las demostraciones físicas de afecto suelen ser muy deseados, y la popularidad acostumbra a ser perseguida por encima de todo. Normalmente, las demostraciones de afecto se convierten en algo muy importante para estas personas. Pero, por otra parte, también puede suceder que el individuo intente evitar todo cuanto concierna a las relaciones o bien se empeñe en negar su importancia. Por alguna razón, parece como si las personas con algún contacto entre Venus y Saturno hubieran venido al mundo sintiéndose no queridas. Algunas tardan mucho tiempo en darse cuenta de que, en realidad, su problema no es otro que el de la autoestima. Pero normalmente, y antes de llegar a tomar conciencia de ello, las personas Venus-Saturno a menudo están convencidas, aunque a veces de forma inconsciente, de que son los otros quienes no se preocupan por ellas y de que son los demás quienes no las quieren. Saturno siempre retrasará el desarrollo de cualquier principio planetario con el que entre en contacto, y en el caso de Venus-Saturno, probablemente el sujeto tarde bastante tiempo en aprender a dar y a recibir, sobre todo cuando se trate de hacerlo sin sentirse atado por ninguna obligación. En la obra de Shakespeare El Rey Lear, hay una línea que dice: «Últimamente, creo haber experimentado un ligero abandono». Que al Rey Lear se le haya atribuido algún aspecto entre Venus y Saturno no está del todo claro, pero lo que sí es seguro es que este sentimiento refleja este aspecto a la perfección. Estas personas casi siempre experimentan rechazo y se muestran muy sensibles a este. O, incluso más, siempre están a la expectativa de recibir alguna señal que pueda corroborar el hecho de que el amor de la otra persona hacia ellas está disminuyendo. Su empeño por exigir constantes muestras de afecto y que la otra persona les defina continuamente sus sentimientos, a menudo, genera una gran tensión dentro de la relación, al igual que tener que estar diciendo constantemente «lo siento», una típica frase de la combinación Venus-Saturno. Este hecho puede tener lugar de dos formas distintas. Debido a su mecanismo de proyección, la persona Venus-Saturno puede ser tanto quien ama como quien es amado. Normalmente, al menos dentro de las relaciones heterosexuales,
Los hombres Venus-Saturno suelen enamorarse de mujeres aparentemente muy frías, mientras que las mujeres Venus-Saturno no se permiten a sí mismas recibir o prodigar muestras de afecto a sus parejas. O bien, tienden a enamorarse de hombres inalcanzables. También puede actuar de la otra forma, aunque, normalmente, y como siempre, suelen repetirse los mismos modelos de la infancia. En cualquier caso, a Venus-Saturno le costará bastante darse cuenta de que está a salvo dentro de una relación y de que se ha ganado realmente el afecto de la otra persona. Normalmente, estas personas suelen compartir la opinión de que, dentro de una relación, uno ama y el otro se deja amar. Sin embargo, una de las cosas que el individuo debe aprender es que no se trata de algo tan sencillo como esto. Con frecuencia, el sujeto Venus-Saturno casi siempre desea convertirse en alguien indispensable para el ser amado, incluso aunque tenga que malgastar su tiempo o su dinero con él. Y, precisamente, esta es la forma que tiene Venus-Saturno para controlar sus relaciones. Las cuestiones vinculadas con el amor y con el tiempo a menudo suelen convertirse en algo primordial dentro de las relaciones de Venus-Saturno. Del mismo modo en que podemos afirmar que una persona Venus-Saturno se preocupa por nosotros cuando se muestra dispuesta a concedernos su tiempo, también podemos estar seguros de que ésta utilizará el factor tiempo como criterio para medir nuestro afecto. La falta de tiempo y de dedicación, así como la subsiguiente negación del afecto, acostumbran a ser muy frecuentes durante la infancia del sujeto Venus-Saturno. Por ejemplo, y este suele ser un caso de lo más clásico, conozco a una mujer cuya madre quiso asegurarse de que ella, es decir, la niña, y su padre no llegasen a mantener ningún tipo de relación entre ellos. Por razones personales, el padre siempre toleró esta situación. Debido a ello, la niña Venus-Saturno se vio forzada por su madre a quedarse en la cama. El amor y la disciplina siempre van unidos con esta combinación, hasta que el padre se hubiese ido a trabajar, así como a acostarse antes de que éste volviese a casa. Cuando la niña creció, el padre empezó a trabajar fuera de la ciudad y solo volvía a casa los fines de semana. Al ser hija única y, sobre todo, al no tener más hermanos varones, el contacto con los hombres siempre le resultó algo extraño. Una vez adulta, inconscientemente no podía dejar de pensar que quizás su madre sintiese celos de ella si se dedicaba a perseguir a los hombres. Al no haber podido mantener ninguna relación con su padre, y al no haberse criado en un ambiente en el que los padres sostuvieran una relación tanto física como afectiva entre ellos, se sentía asustada e ignorante tanto con respecto a los hombres como a las relaciones sexuales, y tuvo que aprender todo lo concerniente a las relaciones, o al menos a las relaciones románticas, mucho más tarde de lo que pudiera considerarse como normal. Aunque con estos contactos ambos sexos acostumbran a ofrecer un aspecto bastante desaliñado, y normalmente las mujeres puedan llegar a adoptar la típica apariencia de una fregona, en un esfuerzo de compensación también pueden llegar hasta el otro extremo. Esta combinación, por ejemplo, suele ser muy común entre las mujeres que utilizan una gran cantidad de maquillaje, que estudian hasta el más mínimo detalle de su aspecto o que se toman todas estas cosas muy en serio. Esta combinación también suele ser frecuente en la carta astral de las reinas de belleza y de todas aquellas personas que participan en tales concursos. Son quienes buscan que su belleza sea reconocida y avalada, aunque solo sea a través de un certificado o de un trozo de papel. Siempre he asociado los aspectos de Saturno con lo que podría denominarse como la respuesta fórmula, es decir, una respuesta utilizada para encubrir algo, una respuesta que es controlada, planeada y que sobresale de entre todas las demás. Podríamos decir que las reinas de belleza exhiben una respuesta controlada en cuanto a su aspecto, a su feminidad y más sutilmente, en cuanto a su sexualidad. Y ello puede ser interpretado como una forma de compensación, un desesperado deseo por encubrir un fuerte sentimiento de insuficiencia. Liz Greene siempre ha vinculado a la prostituta con la combinación Venus-Saturno. Algunos afirman que los concursos de belleza son una forma de prostitución. Esto concuerda con mi propia experiencia, con la excepción de que las prostitutas con frecuencia han vivido alguna experiencia de abusos sexuales. En cualquier caso, por sí misma, yo no relacionaría esta combinación con los abusos sexuales, al menos, no a nivel físico. La prostitución nos refleja de nuevo la idea de asociar el amor con el dinero y con el tiempo, algo que casi siempre suele ir muy unido para las personas con esta combinación fuertemente marcada en sus temas, sobre todo cuando se trata de aspectos inarmónicos. La sociedad define a la prostituta como alguien sexualmente experta. Las cuestiones relacionadas con la negación del amor,
con el amor y el control, o con el amor y el castigo, suelen tener mucho que ver en estos casos. También conocí a muchas mujeres con estos contactos cuyos padres frecuentaban la compañía de prostitutas y, en uno de los casos, el padre llegó a establecer una profunda relación emocional con una mujer a la que precisamente había conocido en su calidad de prostituta. Esta relación resultó de lo más positiva para el hombre, ya que le permitió poder dar rienda suelta a sus sentimientos, cosa que no había hecho desde hacía mucho tiempo. Son muchas las cuestiones que podemos llegar a relacionar con estos aspectos, pero prefiero dejarlas a la imaginación de los lectores. Con frecuencia, el amor es algo que suele asustar mucho al sujeto Venus-Saturno. Normalmente, le cuesta mucho llegar a creer que alguien pueda enamorarse de él, y cuando mantiene una buena relación amorosa no puede dejar de pensar que siempre existe la posibilidad de que ésta pueda acabar algún día. Este hecho hace que muchas de las personas con esta combinación lleguen incluso a negarse a sí mismas la posibilidad de enamorarse. En el peor de los casos, la persona se construye una especie de fortaleza a su alrededor y después se lamenta de que nadie la quiera. Pero nadie puede hacerlo, dado que no deja que los demás se le acerquen lo suficiente. Otros se las ingenian para mantener durante mucho tiempo una relación poco afortunada, pero lo hacen porque temen arriesgarse a buscar algo mejor. Y es que, realmente, estos sujetos siempre suelen preferir lo malo conocido que lo bueno por conocer. Sin embargo, en el mejor de los casos, a través de su comprensión hacia el dolor y, sobre todo, hacia la soledad, la persona Venus-Saturno puede ofrecer mucho amor a los demás. También, en el mejor de los casos, el sujeto Venus-Saturno aprenderá a enfrentarse a sus miedos y a su necesidad de relacionarse con los demás. Saturno siempre proporciona una gran resistencia y, por ello, Venus-Saturno describe a la típica persona que se mantiene a nuestro lado tanto en los buenos momentos como en los malos. Y, al hacerlo así, no solo consigue que la relación funcione, sino que también aprende a dar y a recibir afecto. A través de sus relaciones, los sujetos Venus-Saturno pueden llegar a descubrir que, entre otras cosas, estas también pueden ser muy divertidas y que su mayor problema es que quizás se hayan tomado las cosas, o incluso a sí mismos, demasiado en serio. Otra de las características de los contactos entre Venus y Saturno es la poca facilidad que tienen estas personas para divertirse. Con frecuencia, el sujeto no solo no se permitirá acceder al placer, sino que a veces tampoco se permitirá acceder al dinero. Se trata de la típica persona que cobra mucho menos de lo debido por su trabajo o que cobra un sueldo tan bajo que ni siquiera puede permitirse el lujo de salir. Y no salir implica no hacer vida social, y no hacer vida social implica no conocer a más gente, y, finalmente, todo ello acaba convirtiéndose en una especie de círculo vicioso. Saturno siempre nos insiste para que aprendamos las cosas por el camino más difícil y, por ello, las personas con algún aspecto entre Venus y Saturno, llegado el momento, casi siempre terminan por relacionarse al más profundo de los niveles. Las personas con esta combinación se desenvuelven mucho mejor una vez desaparecida la ilusión y la atracción inicial, ya que el individuo siempre está en contacto con la realidad y con las dificultades que entraña cultivar y conservar una relación durante un largo periodo de tiempo. Al igual que los contactos entre Venus y Plutón, los contactos entre Venus y Saturno resultan particularmente útiles para aquellos que trabajan en la industria de productos de belleza. Por ejemplo, Vidal Sassoon tiene una conjunción casi exacta entre estos dos planetas, así como para aquellos cuyas profesiones relacionan al trabajo con el amor o al trabajo con el tiempo. He conocido a un gran número de terapeutas y consejeros matrimoniales con esta combinación. En tales profesiones, el amor que el consejero pueda dar o recibir se halla limitado, aunque quizá no se trate de unos límites a nivel emocional, sino de unos límites a nivel de tiempo o de metas personales. No se les olvide darle me gusta, comentar y suscribirse. Adiós chicos, hasta la próxima.